de bata blanca viene a ser una presión arterial elevada en el consultorio, pero normal en casa. ¿Y por qué es importante aislar o reconocer estos pacientes? Porque estos son pacientes que tienen un 20% a desarrollar hipertensión arterial sostenida al año y que en sí estos pacientes requieren bastante vigilancia. Después vamos a tener su contraparte, que va a ser la hipertensión arterial enmascarada, que va a ser una presión arterial normal en el consultorio, pero elevada en casa, dándonos así valores inconexos, haciendo dudar que pueda tener o no hipertensión arterial. Por ende, para estos dos casos se van a utilizar, bueno, a ver, no sé si puedo poner otro color, no sé si se puede. Ok, para estos dos casos vamos a tener lo que va a ser llamado el monitoreo, que se va a utilizar tanto el mapa como el AMPA. ¿Qué vienen a hacer estas siglas? El mapa viene a ser el monitoreo ambulatorio de presión arterial mayor a 135/80 o el AMPA, que viene a ser la automonitorización de la presión arterial mayor a 135/85. Esto más que nada se hace para diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Ok? Después vamos a tener en otro punto importante, vamos a tener a lo que va a ser la hipertensión arterial resistente. Esta es una presión arterial no controlada por un valor mayor a 130/80, a pesar del, que esto es importante destacar, a pesar del uso de 3 fármacos antihipertensivos, sea, no sé, losartán, amlodipino y otro captopril, por decir algún ejemplo, ¿no? Bueno, si estos hipertensivos, en realidad, disculpen, sería losartán, amlodipino y un diurético de base, que podría ser, no sé, furosemida, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se requiere, lo que requiere hasta un cuarto fármaco más para su control. Pero estos pacientes, es importante destacarlos. ¿Por qué? Porque se le puede añadir un diurético, como dice acá, la espironolactona, para poder reducir la función cardíaca y así disminuir disculpen, para reducir el gasto cardíaco y para poder así reducir la hipertensión arterial. En caso de que no se llegue a controlar la hipertensión arterial, van a haber un procedimiento quirúrgico, se llama la denervación renal. ¿Esto qué viene a hacer? Se realiza en los pacientes con hipertensión arterial resistente para reducir la presión sanguínea al disminuir la actividad del sistema nervioso simpático del riñón. Este procedimiento destruye los nervios hiperactivos en las arterias renales, lo que reduce a la retención de sal y agua y disminuye la producción de hormona, que es lo que eleva la tensión, la hipertensión arterial en sí. Pero esta hipertensión resistente va a estar clasificada dentro de la etiología de las dos principales grupos de hipertensión arterial, tanto la primaria, o también llamada esencial, o la secundaria. La hipertensión arterial o esencial, que da en el más del 90% de los casos, esta más que nada es una hipertensión que se va a debutar en sí en personas mayores y ya con síntomas en órganos diana, ¿no? Relacionada con estilos de vida, consumo excesivo de sal, predisposición genética, más que nada, con una carga familiar, que eso tal vez ya lo han hablado, cuando se presenta un familiar y tiene hipertensión arterial, ¿cuánta probabilidad tiene que su hijo tenga hipertensión arterial? Alteraciones en el ambiente intrauterino, y después tenemos la hipertensión secundaria, que esto es lo que engloba a la hipertensión arterial resistente, ¿no? Es del 5 al 10% de los casos, se manifiesta principalmente en personas menores a 40 años también. Esta hipertensión puede tener jóvenes de 19 años también. Resultado de condiciones preexistentes, esto quiere decir que van a haber patologías de fondo para poder que debute con una hipertensión arterial, yo que sé, un feocromocitoma, que es lo más común. Y bueno, como dicen acá, son problemas relacionados neurales, vasculares, endocrinos y renales. Bueno, vamos con el primer caso de la noche. Bueno, de la tarde, tarde-noche. Varón de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial de larga data. Acude a consulta refiriendo que desde hace unos meses siente latidos fuertes en el cuello y disnea de falta de aire, y haciendo recalco acá, de origen cardiogénico, cuando camina rápido o sube las escaleras. Al examen físico que encontramos, a la inspección se observa un balance rítmico de la cabeza con un latido, esto es muy importante. Auscultación, se escucha un soplo diastólico en foco aórtico. Esto no, simplemente lo pongo para que puedan
tenerlo presente de la patología que va a tener este paciente, casi siempre se presenta un soplo diastólico en el foco aórtico. Pero lo que quiero que entiendan con respecto a la clase de funciones vitales es eso de acá. Este paciente presenta una presión arterial de 170 sobre 60. ¿Alguno me podría decir cuál es un posible diagnóstico? ¿O de qué estaríamos pensando basándonos tanto en la disnea, los latidos fuertes que el paciente manifiesta y, importante, se observa balance rítmico de la cabeza con cada latido? ¿Alguno me podría decir un posible diagnóstico? Chicos, Ainira, Alexander, Ángel, Romina, Evi, Marjorie, Melanie, Pedro, Steven, Yaritza. Vamos, chicos, aunque se fallen lo que quieren acá. Yo no los voy a juzgar. ¿Cuáles serían los posibles diagnósticos? Edema periférico. ¿Por qué edema periférico? Si me podría sustentar. Bueno, claro, edema periférico es un desbalance. Ya, ahí nos vamos acercando con insuficiencia aórtica. Edema periférico está, tal vez sería otro signo que presenta, otro síntoma que presenta el paciente, sí, podría ser, pero no creo que sea el diagnóstico principal. Con insuficiencia aórtica nos vamos acercando. ¿Ya? No sé si se ve el video, si se ve. Ya, bueno, es eso de acá. El signo de Muset se llama al movimiento rítmico de la cabeza con el latido del corazón. Y sí, lo que nos dijo la compañera, no vi tu nombre, Cameron, es verdad. Es una insuficiencia aórtica. Esta es la causa más probable con respecto a la sintomatología del paciente, ya que la insuficiencia aórtica, bueno, esta más que nada es crónica, ocurre cuando la válvula aórtica no cierra correctamente, permitiendo que la sangre regrese al vaso, más que nada a la aorta, al ventrículo izquierdo sobre la diástole, dándonos así este movimiento paradójico. Bueno, vamos a tener tanto a la insuficiencia aórtica en auscultación cardíaca, vamos a tener al soplo diastólico en foco aórtico, y lo que está acá, que es muy importante que lo tengan presente, es una presión arterial de 170 sobre 60. ¿No les llama la atención la diferencia que hay entre un valor y el otro? Cuando hay un paciente que tiene una diferencia mayor al 85, es igual a la diferencia entre la presión diastólica de la sistólica y la diastólica, mayor a 80, una diferencia tan grande es típica siempre de una insuficiencia aórtica. Entonces, un diagnóstico bastante sencillo y fácil cuando tengan algún paciente con insuficiencia aórtica, tomen en la presión, claro, si no está controlado. Si está controlado, sí va a disminuir, ¿no? Pero si no está controlado, paciente diagnosticado con insuficiencia aórtica, tomen la presión arterial y van a ver que la diferencia entre sistólica y diastólica es muy amplia, siendo casi siempre el valor predisponente a mayor a 80 miligramos de mercurio. ¿Ok? Bueno, este signo de Muset es muy importante, nunca lo he visto, pero lo destacan bastante en los libros, ¿no? Que viene a ser un balanceo rítmico de la cabeza, no sé si se ve ahí, bueno, al paciente se ve un balance rítmico de la cabeza que va al ritmo con los latidos del corazón, que este sí es un signo patognomónico de la insuficiencia aórtica severa, ¿ok? Después en pulso que vamos a ver, tal vez un pulso de Corrigan, que vamos a detallarlo más adelante, y la disnea de esfuerzo, que es bastante sugestiva de una insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, siguiendo con la clase, vamos a hablar de lo que viene a ser la frecuencia cardíaca y entre / pulso, que no son lo mismo. Vamos a explicarlo ahora mejor.
Bueno, la definición tanto en sí del pulso viene a ser que es la onda generada por la contracción del ventrículo izquierdo, que se evalúa frecuencia, el pulso se va a evaluar frecuencia, ritmo, volumen, elasticidad en la pared arterial. Esto lo voy a explicar muy detalladamente a lo largo de la exposición para que no les agarren de tontitos en su hospital. ¿Qué diferencia entre frecuencia cardíaca y pulso? Bueno, la diferencia en sí es que la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late, como dice su propio nombre, frecuencia cardíaca. Mientras que el pulso viene a ser que es la expansión y onda de presión que se siente en las arterias de cada latido del corazón. Cuando el corazón se contrae, lo que va a llegar a las arterias va a ser el choque de la sangre con la pared capilar del vaso sanguíneo, que en este caso es la arteria. Eso en realidad es el pulso en sí. Los puntos de palpación son bastantes. Vamos a tener los temporales, carótido, braquial, radial, cubital, que la verdad les recomiendo que puedan practicar tanto braquial, radial, el cubital tal vez, no lo he sentido bastantes pacientes, pero sí se siente. El femoral si les permite el mismo paciente. El popliteo no creo que les dejen los mismos pacientes, pero bueno, practiquen con los que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo hacer una buena, por decirlo así, para poder sentir el pulso? Las arterias deben de ser superficiales, ¿no? Más que nada las que estamos mencionadas, y las deben apoyar sobre una superficie dura que en caso es el hueso, ¿no? Presionarla durante 5 segundos, soltar y van a sentir el pulso bastante significativo, ¿no? Bueno, los valores en sí, como está acá, son, bueno, creo que se bugueó. Y ahora sí está. Los valores del pulso van a ser de 60 a 100 latidos por minuto. El valor tanto de frecuencia cardíaca como de pulso van a ser indiferentes porque van a ser el mismo conteo, ¿no? Por cada contracción va a haber un pulso distal. Entonces, tanto frecuencia cardíaca y pulso van a tener un valor de 60 a 100 latidos por minuto. Esta imagen que está aquí está bien. Me refiero que a mayor cantidad de pulso, o sea, por encima de 100, se va a llamar taquicardia, y por menor de 100, de 60 pulsaciones se va a llamar bradicardia. ¿O alguien me podría corregir? Estamos hablando de pulso. Si el pulso se eleva por más de 100, está correcto decir taquicardia, y si es que se disminuye, está correcto decir bradicardia. Vamos a hablarlo más adelante, ¿ok? Ya, con respecto a las, a las características de un pulso en sí, vamos a tener a este acrónimo que se van a acordar en sus rotaciones para poder sentir un buen pulso, ¿no? Van a decir fritas, ¿no? F de frecuencia, R de ritmo, I de igualdad, T de tensión, A de amplitud y S de simetría. Y con esto vamos a ir relacionando a cada anomalía que tiene el pulso con respecto a su frecuencia, a su ritmo, a su igualdad, a su tensión, a su amplitud y a su simetría. Bueno, con respecto al pulso en sí, con la frecuencia vamos a tener que al aumento de 100 pulsaciones por minuto se va a llamar taquisficnia y no taquicardia, y al menor número de pulsaciones menor a 60 se va a llamar bradisficnia y no bradicardia, ¿ok? La taquicardia y la bradicardia vienen a ser definiciones con respecto a la frecuencia cardíaca, más no de los pulsos. Por ende, si es que un doctor le dice mayor a 100 pulsaciones, ¿cómo se llama? No le vas a decir taquicardia, le vas a decir taquisficnia. Como dice acá, la taquisficnia es un valor mayor a 100 pulsaciones por minuto. Y bueno, esto va a estar relacionado a bastantes patologías, ¿no? No vamos a encasillarlas en alguna, pero más que nada quiero acá que se lleven el nombre de bradisficnia y taquisficnia, ¿no? El siguiente va a ser la regularidad. Ya, ok, acá disculpen. Acá tanto bradisficnia y taquisficnia van a ser características de frecuencia, ¿ya? Eso es importante. Y con respecto a la regularidad, vamos a tener que se refiere a esto al intervalo de tiempo entre cada pulsación, ¿no? Entre la sistólica y la
y la diastólica. En condiciones normales, el tiempo entre onda y una y otra es constante. Como se ve acá en la imagen, el pulso normal viene a ser con una meseta. Eso le llaman meseta, ¿no? Eso viene a ser la sistólica y esto la diastólica, ¿no? Entonces, como dice ahí, se observa una onda de pulso que es suave y redonda. En la parte descendente se aprecia una fisura dicrótica que marca el comienzo de la diástole, que es lo de acá, ¿no? Y la precisión del pulso es de 30 miligramos. Eso, bueno, eso no le hagan caso, eso es con respecto a otros estudios. Bueno, lo que yo quiero que se lleven acá, si es que hay anomalía en la regularidad, vamos a tener que, en vez de que la arteria suene boom, 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 va a empezar a alterarse esta ritmicidad. Entonces van a darnos patrones parecidos a esos de acá. Y el más predominante o el que más le pueden preguntar va a ser el pulso bisferens. ¿Qué es esto acá? Que es un hallazgo clínico caracterizado por dos picos sistólicos que vienen a ser estos dos. ¿Ya? Ven, en cada pulsación hay dos picos antes de el pico diastólico. Van a haber dos picos sistólicos que son palpables en cada ciclo cardíaco. Esto se asocia frecuentemente a una insuficiencia cardíaca, disculpen, insuficiencia aórtica grave, a miocardiopatía hipertrófica obstructiva o enfermedad aórtica mixta, ¿ya? Después van a haber también pulsos irregulares, que son los silencios entre una pulsación y otra, van a ser desiguales, y también van a ser arritmias, ¿ok? La otra característica va a ser la igualdad. ¿A qué se refiere la igualdad? Se refiere a que todas las ondas de pulso tengan la misma altura o esfuerzo, que se refiere a la amplitud, que es con respecto donde llega este pulso, ¿no? Lo normal es que el pulso sea igual en todas las ondas y se siente igual de fuerte en todas. Como se ve acá, todos los pulsos llegan hasta cierto pico y después descienden con su meseta en el pulso diastólico. Si no tenemos el mismo pulso en bastantes, como se ve acá en el pulso alternante, se ve un pulso mayor que otro, y en el pulso paradójico también, que se llama pulsus paradox. Ok, esto es importante. El pulso alternante o también disculpen, el pulso alternante es importante. ¿Por qué? Porque es una onda fuerte seguida de una onda débil, manteniendo el ritmo. O sea, se mantiene el ritmo, más no lo que no se mantiene es la igualdad. ¿Ok? Entonces, una onda es fuerte seguida de una onda débil. Este es un signo de qué? Es importante, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? Importante. Ya estamos teniendo bastantes correlaciones, ¿ah? Pulso bisferans, insuficiencia aórtica grave, pulso alternante, insuficiencia cardíaca izquierda, y el otro que quería hacerle recalco es el pulso paradójico, ¿no? Que es la amplitud del pulso que disminuye notablemente durante la inspiración. Sí, no, durante la expiración, disculpe, se pierde el pulso al tomar el aire, ¿ok? Se asocia esto a taponamiento cardíaco, ¿ok? Y de acá, bueno, más adelante cuando llevemos cardíaco, de acá es lo que nos va a dar la ingurgitación yugular, ¿ok? Y ya lo explicaremos con respecto a tu triada de taponamiento cardíaco, ingurgitación yugular y demás, que vamos a verlo más adelante. Con respecto a la tensión, o también llamada dureza, esta es la resistencia que ofrece la arteria a ser comprimida por los dedos del examinador para hacer desaparecer la onda. Como ya les dije, para poder tomar un buen pulso van a presionar la arteria contra los huesos durante 5 segundos, después no la presionan y van a sentir el pulso bastante perceptible. Entonces, esta es una característica de las arterias, que van a tener una grande tensión. Lo normal es que la tensión sea moderada, no se tiene como las venas, no tienden a ser aplanadas. Pero si es que hay una alteración en esta tensión, vamos a tener tanto un pulso duro como un pulso blando. Si es duro, ¿a qué lo podemos asociar? Esto indica que las arterias cuestan mucho a comprimirse y dejan de latir. Esto va a indicar una hipertensión arterial o aterosclerosis. Si es que tienen algún paciente con hipertensión arterial descompensada, traten de tocarle el pulso y van a sentir clarito que no es igual cuando ustedes se toman
ustedes se tomen el pulso, se siente un poquito más rígido, se siente como si tuviera un tubo adentro, literalmente. Igualmente se ve en la aterosclerosis. En cambio, si se ve un pulso blando, esto va a estar asociado más a nada a su otra parte de la hipertensión, a una hipotensión. ¿Ok? Después, la simetría. La simetría que se refiere a la comparación de pulso en ambos lados del cuerpo, por ejemplo, el radial derecho y el radial izquierdo, ¿no? Lo normal es que el pulso sea simétrico en ambos lugares que deben llegar al mismo tiempo o con la misma intensidad. Si es que el pulso es asimétrico o discrepante, así le llaman, cuando un lado es más débil, disculpen, el pulso asimétrico es cuando un lado es más débil y al otro lado llega después o con menos intensidad. Estos van a ser más que nada obstrucciones arteriales que van a llamarse ateromas, o porque en una persona que viene por primera vez en un establecimiento de salud se le toma en los dos brazos la presión arterial, siendo la característica principal del pulso la simetría también. ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Quiénes están? A ver, Humberto, Cristian, Ainira, ¿tienen alguna idea por qué cuando un paciente por primera vez viene a un establecimiento de salud, le tiene que tomar en ambos brazos la presión arterial y tomar los pulsos en ambos brazos? Porque no sabemos si es que sufre alguna enfermedad y puede que yo cambie las pulsaciones. Ya, claro, sí, eso pues, sí, pero quiero saber el nombre de esa causa, ¿no? De por qué no se siente el pulso en un lado y en el otro sí, o el pulso se siente menor. Ya, el ateroma en realidad es una colección de lípidos y demás depósitos en la sangre que van a obstruir un vaso sanguíneo, ¿no? Vamos a tener acá un vaso sanguíneo y se va a formar un ateroma, yo qué sé, ¿no? Junto con coágulos, o sea, se puede asociar, ¿no? Va a haber disminución de volumen sanguíneo, va a haber disminución de la luz arterial y por ende nos puede dar una coartación a la aorta también, ¿ya? Eso es importante. Si no se le siente el mismo pulso que el otro, va a haber, se puede pensar tanto en un aneurisma de aorta como en una coartación de la misma arteria de la aorta. ¿Ok? Es importante que tengan presente eso. Si no se le siente el pulso o no se les, la presión arterial no se le siente sobre otro brazo, tienen que, a su mente tiene que llegar tanto aneurisma de aorta como coartación de la aorta. Ya, ok. Acá tenemos el segundo caso clínico. Paciente refiere que desde hace 48 horas presenta sensaciones de palpitaciones irregulares en el pecho. Importante, palpitaciones irregulares. De inicio súbito que ceden con el reposo. Se acompaña de disnea de esfuerzo, de leve y leve mareo. Niega dolor torácico o síncope. Al examen físico que encontramos, vamos a tener presión arterial de 45 sobre 90, está con hipertensión arterial. Auscultación cardíaca, frecuencia central. Se perciben ruidos cardíacos totalmente irregulares en intensidad y ritmo y no se auscultan soplos cardíacos. Frecuencia cardíaca central está taquicárdico, 124 latidos por minuto. Palpación de pulso, a lo que nos estamos enfocando ahorita. En el pulso radial se palpa pulso desigual en amplitud y ritmo, irregularmente irregular. Esto es frecuencia de pulso radial en 98 pulsaciones por minuto. Ok, ¿en qué podríamos pensar?
tenemos tanto la frecuencia cardíaca de 124 latidos y la frecuencia radial en 98 pulsaciones por minuto. ¿Qué les había dicho hace rato? Que tanto la frecuencia cardíaca como los pulsos tienen que ser tienen que dar la misma cantidad de número. ¿Por qué? Porque al momento que el corazón late, da una frecuencia, bueno, un valor de frecuencia cardíaca, esta sangre llega hacia tu arteria distal y nos va a dar el choque entre la sangre y la pared del vaso capilar, dándonos así lo que llamamos pulso. Entonces, si es que hay una contracción, hay un pulso. Hay dos contracciones, dos pulsos. Y así consecutivamente. En este paciente tenemos que hay más latidos que pulsaciones. Y esto es importante porque hay bastantes pacientes que vienen por la misma causa. Esto se llama déficit de pulso o pulso deficitario, que va a ser la diferencia entre tanto los latidos del corazón como el pulso. Esto es importante porque este es signo patognomónico de fibrilación auricular, que está dentro de las arritmias. Entonces, si tu doctor te dice, si es que siento un pulso deficitario, ¿a qué nos podríamos pensar? Fibrilación, bueno, le dices una arritmia. ¿Qué principal arritmia? Fibrilación auricular, le pones nombre y apellido, ¿no? ¿A qué se debe? A una irregularidad extrema de alta velocidad de los latidos en algunos ciclos cardíacos, porque el corazón no late bien, o sea, al no vaciarse bien algunas veces, disculpen, a no llenarse bien el corazón va a, a sacar toda la sangre que tenga, pero no va a llegar la suficiente sangre a poder darnos el pulso y por ende vamos a tener tanto un pulso, una cantidad de pulsos distintos como una frecuencia cardíaca en número distinta. ¿Ok? Importante, si viene en el examen. Todo lo que los casos clínicos que estoy diciendo vienen en examen y lo que estoy recalcando en sí. Frecuencia respiratoria. Una breve historia es que las primeras descripciones realizadas de la frecuencia respiratoria fueran hechos por los egipcios, por los chinos y las civilizaciones griegas. Sin embargo, la primera descripción escrita se conoce la utilización de la presión positiva que se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, alrededor de los 800 años antes de Cristo. ¿Ok? Pero este señor que tenemos acá viene a ser un señor francés que es Antoine Laurent de Lavoisier, que es fundamentalmente un doctor que se especializó en la fisiología respiratoria, estableciendo las bases del intercambio gaseoso y dándonos principalmente ya la medición de la frecuencia respiratoria y dándonos un valor de lo que podría ser en los rangos basales. En ese tiempo habían dado un valor de 25 respiraciones por minuto en todas las edades, pero al pasar de los años eso fue cambiando, ¿no? Hasta que tenemos eh, los valores actuales. En un adulto mayor va a ser de, 18 de 12 a 18 respiraciones y va disminuyendo, disculpen, en un adulto va a ser de 12 a 20, que eso es lo que tienen que tener en claro, pero un recién nacido, miren, menor a 28 días es de 30 a 80 respiraciones por minuto, mucho más que un adulto. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué hay mayor número de respiraciones en un recién nacido? No, chicos, ¿por qué creen que en un recién nacido hay mayor respiraciones que en una persona de 70 años, de 60 años, ¿no? 50 años, yo qué sé. A ver, Humberto, Más que todo se da porque, o sea, primero va a necesitar mayor demanda de oxígeno, ¿no? El metabolismo de un recién nacido, un bebé es más alto. ya, eso tiene que tener claro. El metabolismo de un bebé es mucho más activo en comparación al de un adulto, ¿ok? El metabolismo de un bebé es exageradamente, mucho, desmesuradamente más activo que el de una persona mayor. Entonces, y otra posible causa, no posible causa, en realidad es eso también, es porque los pulmones
del bebé, del recién nacido, son pequeños, entonces van a necesitar, para poder tener el oxígeno y para poder generar energía, van a poder hacer más respiraciones y sus vías respiratorias son más estrechas, ¿no? También. Entonces, las alteraciones de la frecuencia respiratoria van a ser lo que van a llamar los patrones respiratorios, ¿no? Tenemos la upnea, que son el valor normal, o sea, que son lo basal de 12 a 20, la taquipnea, que es el mayor a 20 respiraciones por minuto, vamos a tener la taquipnea, que es, disculpen, bradipnea, que es menor a 12 respiraciones por minuto, taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto, pero acá vamos a tener una principal diferencia entre disculpen, esto no iba, bueno, ya. Entre taquipnea y lo que viene a ser polipnea. O lo que también es otro nombre se llama hiperpnea. ¿Qué diferencia hay entre la hiperpnea, polipnea con respecto a la taquipnea? La principal diferencia es que la taquipnea vienen a ser movimientos de movimientos respiratorios superficiales. En cambio, en la polipnea vienen a ser respiraciones profundas hasta utilización de músculos accesorios, que vienen, no sé, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los músculos intercostales y demás. Después vamos a tener la apnea, que es importante que la vean, que es el cese de respiraciones por más de 10 segundos, que puede hacer falta de un estímulo, que puede haber una lesión en el bulbo raquídeo, o también puede haber una obstrucción, ¿no? Que es el esfuerzo respiratorio sin flujo aéreo, que es más que nada pasan a las personas que roncan. Después tenemos los patrones importantes más destacados de la frecuencia respiratoria, que va a ser el Cheyne-Stokes, el Biot y el Kussmaul. El Cheyne-Stokes son periodos de respiraciones que aumentan progresivamente en profundidad y en frecuencia. Son seguidos de una disminución hasta llegar a la apnea. Eso es lo característico, ¿ya? Del Cheyne-Stokes, hasta llegar a una apnea. ¿Qué es la apnea? El cese completo de la respiración por más de 10 segundos. ¿Esto por qué es importante? Porque el change stock está relacionado a insuficiencia cardíaca ventricular izquierda. Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda, ¿ok? Eso es importante. Y también está relacionadas a traumatismo cráneoencefálico, dando lesiones neurológicas. Disculpen, a lesiones neurológicas nada más. Traumatismo es el siguiente, es BIOT. El BIOT vienen a ser periodos de apnea que se alteran de forma irregular, desorganizada con respiraciones de profundidad y frecuencias variables. Esto va a ser de compromiso neurológico grave, más que nada por traumatismo. Importante, ya, traumatismo. Acá estamos diciendo que es insuficiencia cardíaca ventricular izquierda. Y no digo el más importante porque todos los patrones tendrían que reconocerlos ustedes, pero el que más se presenta en Perú, porque hay bastante diabético, va a ser el de Kussmaul, ¿ok? Es una respiración rápida y profunda, suspirante y sin pausas, y en los libros lo destacan como si estaría comiendo el aire, a bocanadas, como dirían, ¿no? Como si quisiera comerse algo que esté en el aire. Es muy característico de la cetoacidosis diabética, que es una respiración acidótica. Si han logrado verla, van al toquecito decir, esta es una respiración de Kussmaul. Literalmente es como si estaría comiéndose el aire, ¿ok? Siguiente, vamos a tener... ya, ok, acá quería destacar lo que viene a ser la disnea, tanto de origen cardíaco como de origen respiratorio. Cada uno tiene sus escalas. Me gustaría que lo vayan leyendo porque sí es importante, porque en bastantes escalas para ciertas patologías se tienen en cuenta la disnea, ¿ya? A menores esfuerzos, a mayores esfuerzos, pero ustedes tienen que eh, diferenciar tanto de origen cardíaco como respiratorio. Para la siguiente clase me gustaría que lo tengan más o menos estructurado porque ya vamos a ver cardiovascular y vamos a ver respiratorio. Siguiente signo vital, vamos a tener la temperatura. Esta temperatura representa el equilibrio entre la producción del calor, que es la termogénesis, y su eliminación, que es la termólisis. Eso es importante. La temperatura es eso, es el equilibrio que consiste tanto en la producción de calor como en su eliminación. ¿Ok? Los valores de temperatura van a variar tanto. Vamos a tener bastantes lugares donde tomar la temperatura. Vamos a tener el lugar rectal, el oral, el axilar y hasta el de oído, que también lo he visto bastante, ¿ok?
La temperatura media oral, que va a ser, por así decirlo, la que más se va a tener en cuenta es de 36,8, ¿ya? Después la temperatura rectal va a aumentar aproximadamente en 0,6 y y la axilar va a disminuir en 0, más bien va a disminuir en 0,6 aproximadamente. Después van a tener que, disculpen acá, van a tener que destacar los valores, ¿no? Tenemos la normal, que es esta de acá, una disminución menor ya a 36 se va a llamar hipotermia, ¿ok? Después vamos a tener lo que van a ser la febrícula, que es mayor, la fiebre alta y la hipertermia, ¿ok? Es importante destacar todo esto porque en la historia clínica lo tienen que desarrollar y evidenciarlo, ¿no? Pero lo que quiero preguntarles ahora, ¿qué es una hiperpirexia? Y agregándole esto, ¿qué diferencia hay con una hipertermia? ¿Ok? Bueno, ya. Una hipertermia, a comparación de la fiebre o a comparación de la hiperpirexia, esta no está medida por el hipotálamo. El hipotálamo es bueno, es un lugar donde es termorregulador. La hipertermia no está medida por el hipotálamo. Y tampoco con respecto a una respuesta inmune, porque más que nada las respuestas inmunes nos dan fiebre, ¿no? La hipertermia ocurre cuando la producción o absorción de calor supera la capacidad del cuerpo para perderlo. Por eso son los famosos golpes de calor, ¿ok? En cambio, la hiperpirexia es la forma extremada de fiebre, caracterizada por temperaturas excesivas y este es importante. Aquí hay desbalance del eje hipotalámico, ¿ok? ¿Por qué? Puede haber una anomalía de yo que sé, una infección muy grave, hemorragias cerebrales, hasta traumatismo y reacciones medicamentosas. Esto es importante porque estas fiebres vienen a llegar hasta alucinaciones, ¿no? Fiebres mayor a 40 que la llaman, ¿no? Siguiendo con eso, vamos a tener los patrones de temperatura. Si es que ven las historias clínicas, los que están en Loaiza, los que están en Santa Rosa, más que nada en Minsa, ¿no? Porque en salud es un poquito difícil agarrar las historias, pero los que están en Minsa, si tienen las historias a la mano, van a poder ver ahí que hacen una gráfica las enfermeras, ¿no? De su temperatura. Y hay patrones que tienen que ustedes reconocer porque nos pueden llevar a ciertos diagnósticos, ¿ok? La primera que va a ser la continua o también llamada fiebre en meseta. ¿Por qué? Por el mismo patrón de la gráfica, ¿no? Esta temperatura es elevada, pero se mantiene de forma persistente. Como se ve acá, la temperatura sigue siendo mayor a 35, ¿no? Y se mantiene, 37, y se mantiene ahí. Las variaciones entre mañana y tarde son mínimas, ¿no? Menor a 1 grado, hasta mucho menos. La diferencia es mínima, ¿no? Y nunca llegan a la normalidad. A eso se le llama un patrón de fiebre continua o de meseta. ¿Por qué ocurre o a qué está relacionado? Pueden ser respuestas inflamatorias, infecciones constantes, pero la asociación clave, o bueno, un bonito diagnóstico diferencial que ustedes podrían dar es la fiebre tifoidea, ¿ya? Que es producida por la Salmonella typhi, ¿no? Que ya habrán llevado en microbiología, ya no voy a estar recalcando todo eso, ¿no? Pero ya, un bonito diagnóstico diferencial sobre la fiebre continua es la fiebre tifoidea, ¿ok? Dos, tenemos la fiebre intermitente, que es en picos o éptica, así le llaman. Por picos, como se ve en la misma gráfica, la temperatura sube bruscamente, pero sí desciende a niveles normales. Como se ve acá, 37 están considerando la fiebre ya, ¿no? Entonces, la fiebre sube bruscamente, como se ve un pico en inclinación bastante vertical, pero sí desciende a niveles normales o incluso inferiores durante el día. Las variaciones son muy amplias, más de 1 grado. Por ende, nos dan valores de picos, ¿ok? ¿Por qué ocurre? Se asocia a liberación de pirógenos más que nada de forma episódica y esto ocurre más que nada cuando una bacteria llega al torrente sanguíneo
y por ende eso nos puede asociarnos a sepsis, ¿ok? A sepsis o a abscesos, ¿ok? Pero un bonito diagnóstico diferencial, porque eso es lo que les voy a brindar más que nada, es estos patrones vienen a ser también bastante significativos con respecto a los linfomas y al cáncer. El cáncer, hacer un tejido de bastante mitosis, al reproducir, no es reproducir, multiplicarse constantemente, va a generar agentes patógenos y en uno de esos están los agentes pirógenos y por ende nos van a subir la temperatura. Se podría justificar por ende que un patrón que representa pacientes oncológicos sea la fiebre intermitente. El tercer patrón de acá que va a ser la fiebre periódica o la que llaman remitente. No, el 3 es... No, el 4 es la recurrente, disculpen. El 4, la recurrente. ¿Ok? El 4 es la recurrente, que más que nada le van a llamar periódica. ¿Por qué? Porque el paciente va a alternar días de fiebre, como se ve acá, o días con temperatura totalmente normal. Esto puede durar días o semanas. ¿A qué asociación clave va a estar? Esa es una fiebre muy significativa que se llama fiebre de Pell-Epstein, ¿ok? Es un tipo de fiebre periódica que dura una semana sí, una semana no, y es una clásica clínica con respecto al linfoma, pero vamos a poner el apellido linfoma de Hodgkin, ¿ok? De Hodgkin. Ok. También se va a ver en otros patrones como la brucelosis, pero yo quiero que se queden con el linfoma de Hodgkin por el momento. Después vamos a tener el 3 que es la remitente. Ajá. La remitente, que es las variaciones diarias importantes, mayores a un grado, pero en sí siempre oscilan dentro de la fiebre, no bajan hasta valores que no se consideran fiebre, ¿no? O sea, como se ve acá, llega la persona a hacer fiebre ya en la parte de aquí y se mantiene en un valor de fiebre constante que puede variar entre 38 a 40, ¿no? Y va ahí variando, pero nunca llega a valores normales, ¿no? Menores a 47. Asociaciones claves, infecciones virales graves. Acá sí no hay mucho porque este es bastante clásico. Después otra importante es la fiebre terciana, que no está acá. Acá lo vamos a poner acá al ladito. Fiebre terciana. Esta sí la habrán escuchado bastante, que es una fiebre que aparece un día, desaparece dos y reaparece al tercer día. ¿A qué está asociado, chicos? ¿A qué patología? Humberto sigue con la mano levantada. Sumo que responder. ¿A qué está asociada la fiebre terciana? Vamos, chicos, eso ya han llevado fármaco, han llevado microbiología. Malaria, muy bien. ¿Ok? Va a estar asociado a malaria. ¿Por qué agente patógeno? Plasmodium vivax, ¿no? O falciparum, si es que ya ustedes ven el origen, pues, ¿no? Pero ya, malaria o paludismo, cualquiera de los dos, ¿no? Ok, vamos con el siguiente caso. Otras condiciones. Sí, acá. Paciente refiere que hace 6 horas inició con una sensación de alza térmica no cuantificada, porque no tiene termómetro en casa. Vamos a poner un contexto, ¿no? Estamos en tu serum y te piden un paciente así, acompañado de una sudoración y dolor muscular, ¿ok? Y por X motivos te olvidaste tu termómetro en casa, ¿ya? El estado general del paciente está sudoroso, mejillas eritematosas, rojas, piel caliente al tacto, frecuencia respiratoria 22 ligeramente elevada, frecuencia cardíaca en el pulso radial vamos a tener una taquicardia de 100, bueno, si es que fuera pulso, ¿cómo se llamaría? No se llamaría taquicardia, ¿cómo se llamaría si fuera pulso? No taquicardia. ¿Cómo se llamaría en pulso? ¿Cómo les dije?
Taquipigmia. Muy bien, taquisfignia. Ok, entonces tenemos una taquisfignia de un valor de 115 latidos por minuto y el reto va a ser lo siguiente. Ustedes como serumistas, no hay termómetro en el puesto de salud, basándote en su frecuencia cardíaca, ¿qué temperatura podría estimar que tiene el siguiente paciente? Vamos a copiar acá, que tiene el pulso de... uy, pulso de 150, 115... Uy, disculpen. Latidos por minuto. Tiene 115 latidos, un pulso de 115 latidos por minuto. ¿El reto cuál es? Calcular su temperatura con respecto a su frecuencia cardíaca. ¿Alguno tiene alguna razón? ¿Alguno tiene alguna idea? Disculpen. Vamos, chicos, aunque sea busquen en ChatGPT. ¿Alguno? Ay, pusieron chat. No, no pusieron nada. Ay, chiquitos, ya. Bueno, yo tampoco no sabía hace un tiempo, pero bueno, ya. Esta es una regla de oro que tienen que tener ya. Se llama ley de Liebermeister, ¿ya? Está, bueno, en realidad es una regla de tres, ponle, ¿no? Por cada a ver, voy a prender el lápiz, por cada 1 grado de temperatura, sube la temperatura, disculpen, por cada 1 grado de temperatura, la frecuencia cardíaca en promedio va a aumentar de 10 a 15 latidos por minuto, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, vamos a tener que considerando la frecuencia cardíaca basal, que va a ser la frecuencia cardíaca basal, que va a ser de 70 a 80 latidos por minuto. Para un adulto joven, el exceso es en nuestro paciente cuando tiene 115. ¿Cuánto de exceso va a tener? 115 menos, vamos a ponerle ¿cómo se llama? El diferencial, 75, ¿no? Vamos a tener eso como basal. El diferencial, ¿no? De 115 con 75 nos va a dar 40 latidos de exceso. 40 latidos de exceso. Entonces, si por cada 10 latidos nos da 1 grado y tenemos 40 latidos, vamos a tener que esto va a aumentar en promedio, eso tener en cuenta, 40 grados, ¿no? Al basal. Entonces, una estimación final es que si una persona normal no sé si puse la edad, no puse la edad, pero una persona normal adulta, teniendo 37 grados, se le va a aumentar con una frecuencia cardíaca de 115, va a tener el aumento más o menos en promedio a 4 grados, que nos va a dar 41. Pero esto va a tener un margen de error, ¿no? Que va a ser de -2 de -2 más que nada. Entonces eso nos va a dar más o menos de 39 a 41 que va a ser su temperatura. Un momento, por favor. Ok, chicos. Todo claro hasta aquí con respecto a signos vitales y acabamos todos.
Bueno, no todos, porque nos falta índice de masa muscular y peso, pero eso lo quiero hablar con respecto a apreciación general, junto a apreciación general. ¿Todo claro hasta el momento? Ya, bueno, supongo que sí. Mientras que cargue mi lapicito. Ok, vamos a seguir lo que viene a ser apreciación general, ¿ok? Esto es importante porque ustedes tienen que mencionarle al doctor más que nada. No sé si sus historias clínicas les pedirán que hagan la apreciación general del paciente, pero sí mencionarlo más que todo, ¿ok? Apreciación general. Es la evaluación inicial proporcionada que ustedes van a proporcionar una visión global del estado del paciente, fundamentalmente para poder, ¿qué vas a identificar acá? La gravedad y orientar el diagnóstico, simplemente viendo al paciente. Todo paciente hospitalizado debe ser clasificado en regular o en mal estado general, ¿ok? Ya que su condición justifica la internación. Los componentes claves de evaluación son tanto el estado nutricional, el estado de hidratación, la dificultad respiratoria y los dispositivos que tiene el paciente hospitalizado, la postura, estado de conciencia y las fases. Ok, vamos a ir con respecto a... Ah, ya, ok. Ese caso clínico lo quería hacer, bueno, no lo puse, pero todos estos casos clínicos van a ir con respecto al estado nutricional, que es el primer punto que se ve acá, el estado nutricional, ¿ok? Y para que puedan entenderlo, vamos a hacerlo con casos clínicos, ¿ok? Don Alberto, de 68 años, ¿ok? Acude a consulta porque nota que su ropa le queda grande. Refiere que en los últimos 6 meses ha bajado 8 kilogramos sin haber hecho dieta ni ejercicio. Su peso habitual era de 80 kilogramos y ahora pesa 74. ¿A esto qué le podríamos llamar? Pérdida ponderal, le podríamos llamar síndrome consuntivo, le podríamos llamar sarcopenia o le podríamos llamar caquexia. Tú como estudiante de clínica médica 1 tienes que poder diferenciar de cada uno. Esto que es vamos a poder ver que son 6 meses que ha bajado de kilo sin haber hecho dieta ni ejercicio, o sea, de forma involuntaria se va a llamar pérdida ponderal. ¿Ok? La definición de este caso se llama pérdida ponderal involuntaria. Más o menos, cómo se define la pérdida ponderal es la disminución de masa corporal total que se clasifica en dos tipos. Del paciente que viene a ser la involuntaria, que se define como la pérdida de peso de más del 5% del peso habitual en periodos de 6 a 12 meses, sin causa aparente. La voluntaria, que viene a ser por dieta y ejercicio. El paciente nos refiere que no ha hecho ni dieta y ejercicio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si es de manera involuntaria nos hace pensar, ah, ya, es un signo de alarma que nos obliga a buscar tanto neoplasias, enfermedades infecciosas, principalmente TBC y VIH, endocrinas, el hipotiroidismo y la diabetes o trastornos de mala absorción, que no sé, enfermedades de Crohn, espinas ilíacas y demás. ¿Ok? Siguiendo con su caso. Tras exámenes se descubre que don Alberto tiene un adenocarcinoma gástrico. 2 meses después, el paciente ha seguido bajando de peso, se le sigue extremadamente débil, siente extremadamente débil, tiene fiebre intermitente y ha perdido el apetito por completo llamado anorexia. ¿Esto cómo se llama? Se llama síndrome consuntivo. Es un estado avanzado de la pérdida de peso involuntaria que afecta tanto a la grasa como a la masa muscular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El caso de don Alberto ha entrado ya en un síndrome consultivo. ¿Por qué? Porque se va a presentar una triada clásica para la pérdida para el síndrome consultivo, ¿ya? Que la triada clásica es pérdida de peso significativa mayor al 10%
más astenia. ¿Qué es astenia, chicos? Y más anorexia. ¿Qué es astenia? Vamos, eso el toque, tienen que tener esos conceptos, son rápidos. Cuando les pregunto disnea, ¿qué es? Cuando es astenia, ¿qué es? Cuando ¿qué es anorexia, hiporexia? Eso tienen que saberlo al toque. ¿Qué es astenia? Falta de energía que no llega a mejorar ni con el descanso. Ya, más bonito, debilidad extrema. ¿El paciente cómo lo refiere? Pero acá va a haber tanto la pérdida de peso involuntaria más del 10%, ¿ok? Y su triada clásica que ya les estoy dando, que es muy importante. Pérdida de peso significativa mayor al 10%, astenia y la anorexia. Siguiente, el cáncer avanzado. A pesar de su familia intenta darle batidos hipercalóricos, Alberto sigue perdiendo peso. Se observa una pérdida severa de tejido graso, ojos hundidos, mejillas chupadas y una respuesta inflamatoria alta. En sus análisis de sangre hay un PCR elevado. Esto se cataloga como, espérense, sí, esto se cataloga como sarcopenia, ¿ok? La sarcopenia centra exclusivamente en el músculo esquelético, no necesariamente en el peso total. ¿Cómo diferenciarlo del otro? Porque acá, aunque le des, como dice su familia, le está dando batidos hipercalóricos, ya no puede subir de peso este paciente porque la sarcopenia es exclusivamente del músculo esquelético, ¿ok? Generando así pérdida y progresiva generalizada de masa, fuerza y función muscular. ¿A qué está asociada primariamente? Los viejitos tienen cierta sarcopenia por el mismo desgaste metabólico ya de la edad, pero las causas secundarias vienen a ser, en este caso, el cáncer, ¿no? Que son enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Ok? Después vamos a tener historia. Don Alberto ya no puede levantarse de la silla por sí mismo, disculpen. Al darle la mano se nota que no tiene fuerza de agarre, sus piernas se ven muy delgadas, pero lo más grave es que ha perdido la capacidad de caminar distancias cortas porque sus músculos ya no responden. ¿Esto qué es? Y este es el grado más severo que puede encontrar una persona, que se llama el grado de caquexia. ¿Ok? Este es el complejo de desnutrición relacionado a una enfermedad. Este es un síndrome metabólico complejo caracterizado por la pérdida de músculo con o sin pérdida de grasa. A diferencia de los demás, no se revierte completamente con suplementos nutricionales y también su fisiopatología es muy distinta. ¿A qué está asociado más que nada? A cáncer y principalmente a tuberculosis en este país, ¿ok? Que es Perú. Ya. Y ahí tienen en estado nutricional ahí tienen ya, tienen que saber diferenciar. Pérdida ponderal, tienen que diferenciar pérdida ponderal, tienen que diferenciar caquexia, tienen que diferenciar sarcopenia y síndrome consuntivo. Que sí o sí eso les va a venir una pregunta si quieren el examen. Ahí les voy dando ya las hijas. Siguiente, vamos a tener al índice de masa muscular. Esperen. Sí, es el índice de masa muscular. Este es un resultado entre el pesaje y la altura del paciente con una cierta fórmula que nos van a dar estos valores, ¿no? Menor a 18,5 es bajo de peso o insuficiente, hasta se podría llamar desnutrido. El otro es de 8,5 a 24,9, que es normopeso, pero ustedes le van a llamar eutrófico, ¿ya? Ese es su nombre médico que ponen en la historia clínica, eutrófico. Si ya va aumentando sobrepeso, sigue escalando obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 y obesidad tipo 3 o también llamada mórbida, que es mayor a 4. ¿Ok?
¿Qué es importante de acá de la mórbida tipo 3? Esta ya no responde a la dieta solo, requiere preparación quirúrgica y más que nada cirugía bariátrica, ¿ok? Después vamos a tener los estados de hidratación. Vamos a tener tanto la deshidratación con la sobrehidratación, un versus. La sobrehidratación que nos puede dar evidencia por presencia de edemas, como se ve en la parte, bueno, no sé, derecha, aquí, ¿no? Aquí. Y la deshidratación se manifiesta con signos de sequedad de piel y mucosas, axilas secas, ojos hundidos y en casos severos, no se ve muy bien acá, pero en casos severos de deshidratación se ve una lengua seca, dura, retraída y similar al tacto y al ojo como un borrador. A eso se le llama lengua de loro, signo muy patognomónico de la deshidratación severa. ¿Ok? Siguiente, vamos a tener a la dificultad respiratoria, los dispositivos que puede tener un paciente hospitalizado, ¿no? Vamos a poder ver ahí cánula binasal, vamos a poder ver vías intravenosas. Esperen un rato. Acá. Sí, vamos a poner vías periféricas, que son la venoclisis. Vamos a tener las sondas urinarias, también sondas Foley, tubos endotraqueales que se pueden abrir, catéteres venosos centrales y cánulas binasales. Todo eso es importante destacarlo en las historias clínicas porque esto va a dar la presencia de dificultad respiratoria y el uso de dispositivos médicos son indicadores directos de la gravedad del paciente. A mayor número de dispositivos, mayor la gravedad. ¿Ok? Por eso es importante destacarlos. Postura, vamos a tener dos principalmente. De cúbito dorsal obligado, que es el paciente que no puede movilizarse por sí mismo, que es el de aquí. Y el otro es de indiferente o activo. El paciente puede moverse o cambiar de posición voluntariamente, que es la chica que está acá. ¿Ok? De cúbito dorsal obligado e indiferente o activo. Siguiente, vamos a tener los estados de conciencia. Pregunta de examen. Definición de cada uno. Obnubilación. Responde con lentitud a las preguntas. Confusión. Está despierto pero no reconoce personas en el entorno. Somnolencia. Requiere un estímulo verbal al despertar. Estupor. Requiere estímulos dolorosos. Esto es importante de destacar. El estupor. ¿Ok? Para obtener una respuesta. Y el coma. Disculpen acá. Puse coma. ¿Cómo? Ese coma, no hay respuesta ninguna a ningún estímulo, ¿ok? Que es el peor estado de conciencia que puede estar un paciente. Más que nada, todos estos pacientes tienen un Glasgow menor a 15, casi siempre. El coma es ya mucho menor, se imaginarán. Facies características. Tenemos un montón de facies, no las puse todas. Bueno, puse como 3 diapositivas, creo. Sí, de facies, o 4. Cuatro diapositivas con las que yo considero que podrían ver en el hospital y que les podrían preguntar. Facies anémica, palidez mucocutánea, labios, nariz y mejillas, ¿no? Facies en alas de mariposa, eritema malar y signo patognomónico. Bueno, no patognomónico, pero sí tiene bastante sensibilidad a la patología del lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Facies de heliotropo, que son de color azul violeta de los párpados, que es más que nada de dermatomiositis. Facies cianótica, muy importante, color azulado, palidez general, cianótico peribucal y eritematoso malar. Esto pueden verse en pacientes con EPOC, se pueden ver con pacientes con insuficiencia respiratoria. Facies ictericia, coloración amarillenta, escleróticas y paladar, muy importante de la tía de Charcot, junto a dolor en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia, dándonos así diagnóstico claro de colangitis aguda. ¿Ok? Después tenemos facies hipotiroidea, cara abogatada, edema de párpado, amputación de cejas. ¿Cómo se llama la amputación de cejas? O sea, el nombre médico, la amputación de cejas, de la parte distal. O bueno, ¿cómo le dicen? Pérdida de la cola de la ceja. Rápido, rápido, eso expliqué en la anterior clase. Chicos, todo lo que estoy recalcando les va a venir, por eso les pregunto. Pérdida de la cola de la ceja. Nombre médico. Madarosis. Muy bien, madarosis. Facies hipertiroidea, retracción de párpados. Prosis, inyección conjuntival. Eso le llaman enoftalmos.
Ok, facies cuscinoide, cara luna llena, hirsutismo y giba dorsal. Eso es muy, se ve bastante estas personas. Facies acromegálica, crecimiento óseo, producción de arcos superficiales y maxilares y extremidades largas, más que nada manos, ¿no? Facies parkinsonia, eso me parece bastante interesante que le hayan puesto ese nombre, inexpresiva o facies de jugador de póker. Fiel saborreica y lustrosa. Facies miasténica, expresión somnolienta y tosis palpebral. Facies edematosa, párpados prominentes, característicos de síndrome nefrótico, ¿ok? Síndrome de Down, epicante en ojos, orejas pequeñas, nariz sencilla de montar y macroglosia, que es la lengua. Facies caquéxica, como lo que vimos hace rato, fosa temporal excavada, arco cigomático prominente y globo ocular hundido. Pasamos a piel y faneras. La piel común es vamos a explicarlo desde un enfoque como órgano sistémico. La piel no es solamente algo que envuelve tu cuerpo, es el órgano más extenso del cuerpo y un componente crítico del sistema inmune, ¿ok? Bueno, este representa el 6 al 7% del peso corporal, aproximadamente de 3 a 4 kilogramos, y posee una extensión de 2 metros cuadrados. Funciones vitales activas de la piel, como se leen ahí, pero vamos a destacar principalmente 4. De barrera, protección contra patógenos, irradiación y pérdidas de agua. Termorregulación mediante la vasodilatación, vasoconstricción y la sudoración. Órgano sensorial, percepción de tacto, presión y temperatura y dolor. Y metabolismo, síntesis de vitamina D. Estructura anatómica, vamos a tener la epidermis en la superficial, que es el tejido conectivo rico en colágeno y elastina, disculpen, disculpen, la epidermis es una capa externa avascular que se nutre por difusión desde la dermis, que contiene melanocitos, que es lo que da la pigmentación a la piel, ¿no? Vamos a tener los diferentes estratos con histología, no sé, estrato basal, espinoso, granuloso, córneo y, bueno, estrato córneo y lúcido, ¿no? Después en dermis, que vamos a tener el tejido conectivo, que está rico en colágeno, y también en elastina, que este sí es vascular y que tiene nervios y anexos. Y vamos a clasificarlo después como son los anexos, ¿no? La hipodermis, que es el tejido adiposo que funciona como aislante térmico principalmente, y la función más principal, disculpe, más que el aislante térmico, la función principal de la hipodermis es la reserva energética. Ok, vamos a presentarles cómo poder ver bien disculpe, ver bien, evaluar bien la piel, ¿ok? El examen de piel debe realizarse con pacientes desvestidos, ¿ok? Respetando el pudor. Se tiene que preguntar al paciente, disculpe, le voy a explorar tal parte del cuerpo, ta. Siempre le dije con el mayor respeto posible y el trato horizontal que siempre les hago presente. En un ambiente con luz natural y temperatura agradable. En inspección se debe observar el color, si es pálido, hay palidez, hay cianosis, hay ictericia, tiene que haber si es que está limpio o no, y presencia si es que hay lesiones y describir estas lesiones, ¿ok? La palpación, vamos a ver la temperatura, evaluar con el dorso de la mano siempre, comparando zonas, una zona con la otra. Y después vamos a ver la humedad, diferencia entre cerosis, que es la sequedad de la piel, y la hiperhidrosis, que es el exceso de sudor en bastantes partes del cuerpo, principalmente en palmas de manos y espalda, ¿no? Y después vamos a ver un principal signo que se llama el signo del piel, que esto nos va a evaluar la turgencia y movilidad de la piel, ¿ok? Si la piel tarda un poco en volver a su lugar, eso también va a indicar en deshidratación severa junto al signo de la lengua del oro. Piel, vamos a dividirlo en dos principales lesiones tanto benignas como, no, disculpen, esto es de bordes irregulares, no, esto no es, uy, no lo puse, ya bueno, yo lo voy a explicar, no se preocupen. Ya, la piel, las lesiones de la piel vamos a tener dos principales grupos, las lesiones primarias y las lesiones secundarias. ¿En qué se van a diferenciar? Las primarias aparecen sobre piel sana. Importante, sobre piel sana. ¿Ok?
Y las secundarias son en sí la evolución de las primarias, o sea, es la resolución de esta cicatriz, resolución, de esta cicatriz, de esta lesión. En las primarias, ¿qué vamos a tener? Una mácula. ¿Qué es la mácula? Es la cambio de coloración sin relieve, que pueden ser pecas, vitiligo, y si mide más de 1 centímetro se llama mancha, ¿no? Tenemos la pápula, que esto va a ser elevación sólida superficial mayor a un centímetro, que desaparece sin dejar cicatriz alguna. Un nódulo, que es una lesión sólida y profunda que se palpa más de lo que se debe y afecta a la dermis. Una vesícula o ampolla, bueno, no ampolla, sería y ampolla, porque son distintas, pero tienen una característica principal, que están llenos de contenido seroso, que son cavidades. La vesícula es menor a 1 centímetro y la ampolla es mayor a 1 centímetro. De ahí la diferencia. Una pústula, lo que es la elevación de contenido purulento que tiene pus desde un inicio de la lesión existente. Y después tenemos el abón, que son las ronchas, ¿no? Que son elevaciones edematosas menos de 24 horas típicas de urticaria. Y así también se ven lesiones de los bichos, de los que te pican. Bueno, en lesiones secundarias vamos a tener a la escama, que son desprendimiento del estrato córneo, que es, por ejemplo, de la psoriasis. Vamos a tener las costras, que son descamaciones de suero, sangre o pus de costra amarillenta que se llama melicérica. Eso más que nada, bueno, acá vamos a destacar que las costras pueden infectarse, ¿no? Y darnos así un esfacelo también, que es en color azul, blanco, disculpen. Y esos van a estar llenos de material y también de bacterias. Eso más que nada, melicérica y el esfacelo van a poderse ver en sobre infecciones de esta costra. La escara, que es el tejido necrótico, muerto, negro y seco en que el cuerpo intenta eliminar, y una úlcera, que es lo último, que es la pérdida de continuidad profunda que llega a la dermis o hipodermia que siempre deja cicatrices. ¿Ok? Como dije, la principal diferencia va a ser que las lesiones primarias aparecen en lo que le llaman los libros de novo, que es la piel que antes estaba sana, son manifestaciones iniciales de pura enfermedad cutánea, y en cambio las lesiones secundarias que aparecen con consecuencia o evolución, y que la principal también característica es que esas lesiones pueden también pasar a ser cancerosas, ¿ok? Después, hablando de lesiones cancerosas, vamos a ver lo que son eso de acá. Vamos a tratar de identificar la malignidad o benignidad de un melanoma, ¿ok? Con el ABCD, que es importante que lo sepa. Esta es la herramienta más importante para prevención de cualquier lunar que se encuentre sospechoso, que debe evaluarse bajo estos criterios. El A, que es de simetría, una mitad del lunar no es igual a la otra. Si es que son simétricos es benigno, pero si es asimétrico es maligno, ¿no? Bordes irregulares viene a ser benigno, bordes irregulares maligno. Y así constantemente con todo lo, si le pueden tomar una captura de esto, bacán, porque esto sí es importante que lo aprendan a redactar si es que ven alguna lesión así. Siguiente, vamos a tener lo que son las faneras. ¿Las faneras qué son? Son estructuras biológicas que derivan de la epidermis, que es la estructura más externa de la piel, y que han sufrido un proceso de queratinización o especialización profunda, dándonos así tanto el lecho ungal, que son para las uñas, o para los cuerpos pilosos, que van a ser el pelo, ¿no? En palabras simples, estos son más que nada accesorios que permiten a partir de la piel cumplir funciones extras como vienen a ser protección, termorregulación y sensibilidad. ¿Ok? Vamos a tener en semiología de uñas, que va a ser esto se va a llamar onicosemiología, y las uñas reflejan enfermedades crónicas más que nada. Dándonos así, no sé si está acá, bueno, la anoquia, que es la ausencia de uñas congénita o adquirida. Estas más que nada no creo que les pregunten, pero de acá sí quiero que se lleven la coiloniquia, que es la uña cóncava o en cuchara, que está asociada principalmente a enfermedad adquiridas, déficit de hierro, ahí está, que estos son más que nada anemias, ¿ok?
Anemias. Leucoilinia está asociado a anemias. Uñas hipocráticas de vidrio reloj o también llamados dedos, esto es acropaquía, ¿ya? Estos dedos en palillo de tambor que aumentan la convexidad en un ángulo en 180 cuando se estiran los dedos. Y esto va a ser principalmente, no signo patognomónico, pero sí sugerente de alguna alteración en el tórax, o sea, principalmente de algún cáncer de tórax, ¿ok? Pero también se puede ver en hipotiroidismo, en personas con hipotiroidismo. Después vamos a tener la paquioniquia, que es engrosamiento de lámina ungueal más hiperplasia de lechos, asociaciones a psoriasis, eczema, onicomicosis y la onicogrifosis, que es el engrosamiento y elongación de la hipercurvatura. Pelo. Este es como les estaba hablando, es el folículo piloso, que es una invaginación de la epidermis que crece oblicuamente hacia la profundidad de la dermis. Capas del pelo, que es la cutícula, la corteza y la médula. Bueno, acá vamos a tener principales cambios en la semiología, que va a ser la alopecia, el hirsutismo, y esto de acá que me pareció destacarlo bastante, porque acá en Perú decían, oye, ese niñito ha nacido con un pelo bien bonito. En realidad estos son niños que tienen desnutrición, ¿ok? Y estos son cambios de color en el tallo piloso, y esto se llama signo de la bandera o Kawashorskor, así se llama. Bueno, acá lo pongo mejor para que lo deletren ustedes. Así. O también llamado signo de bandera, que esos son indicativos de desnutrición. ¿Ok? Más adelante les voy a explicar con respecto al albinismo, a vitiligo, a todo eso de ahí, con respecto a patologías en sí. ¿Ok? Y bueno, a lo que iba a darles de dato extra, que es el Quick SOFA, ¿no? Que preguntan bastante en el hospital. Esta es una herramienta exclusivamente para ver la etiología infecciosa, más que nada para poder saber la severidad de esta sepsis. Y bueno, lo iba a explicar, había hecho una bonita diapositiva, se había hecho bastante, había hecho un ejemplo bastante didáctico con respecto a haciendo alusión hacia un cuarto, pero lamentablemente hace 4 días salió una nueva guía para sepsis, para shock séptico. Entonces, esta guía nueva, bueno, este es el Quicksofa, ¿no? Para identificar sepsis, que tiene esos valores, ¿no? Que es la sistólica menor a 100, el estado mental alterado, la frecuencia respiratoria mayor, una puntuación mayor a 2 sugiere un mayor riesgo a mal resultado y demás, ¿no? Les iba a explicar mucho mejor con más casos de civilidad porque hay un Quicksofa que es todavía más elaborado, pero para nuestra mala suerte y la mía también, porque tuve que leer ayer a última hora, bueno, no ayer, hace 2 días tuve que leer a última hora, y bueno, según el último artículo, que recién lo van a todavía publicar en abril, solamente que ya por así decirlo, o sea, va a estar a público abierto en abril, pero yo lo logré descargar de otra página, ¿no? Y va a estar a público abierto a partir de abril. Y bueno, esta revista que es encargada para catalogar y diferenciar sobre el shop séptico, nos van a dar dos principales escalas. Dos no, bueno, en realidad una que nos vamos a enfocar. Como se ve acá, vamos a citar la decisión de sepsis en hospital. Para pacientes gravemente enfermos hospitalizados, recomendamos utilizar NEWS, el MEWIS y el SIRS, en lugar del Quick SOFA, como herramienta única para detectar la sepsis. Recomendación firme, certera, moderada y que está evidenciada. Y después que más adelante en el artículo destacan que el News 2, paciente, miren, ven acá, en más de 2.220, 2.200.000, 200.000, 21.000 pacientes, demostró que el News 2 tenía la mayor sensibilidad y especificidad en comparación al MEWIS, al SIRS y al Quick SOFA. Y más adelante destacan que también posiblemente el Quick SOFA ya sea parte de la historia como muchas escalas que se utilizaban antes. Entonces, es importante que lo tengan porque se va a seguir utilizando eventualmente, pero ya es importante que empecemos a utilizar lo que va a ser el News 2, ¿ok? Y lo voy a tratar de explicar acá, no tan
amplio como quería explicar el Quicksofa, pero sí darles la idea de cómo es este score, ¿no? El New 2 tiene estos parámetros que son 6, que son básicos. A cada uno se le asigna a un puntaje de 0, que es normal, y 3, que es muy alto, siendo un valor alto o un valor normal. Cualquiera de los dos cambios van a darnos valor de 3. El cambio significativo nos va a dar 2 puntos, cambio un poco elevado nos va a dar 1, y si no hay cambios, el score es 0. Los 6 principales parámetros van a ser la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presencia arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Como ven acá, la frecuencia respiratoria, si está normal, no puntúa nada. Si es que va aumentando de 9 a 11, o sea, si es que está haciéndose más va siendo más bradipnea, va aumentando la puntuación. Y entonces la innovación de esta escala en sí es que es mucho más eficiente, es mucho más específica y es más referido para pacientes con insuficiencia respiratoria, como el EPOC, ¿ok? Y entonces, hablando ya en sí del puntaje, vamos a tener las escalas del puntaje 0, del 1 al 4, del 5 al 6 y del puntaje de 7 a más, mayor o igual a 7, ¿ok? Supongamos que nuestro paciente tiene su patrón respiratorio normal y su frecuencia respiratoria está normal. Tenemos hasta ahora puntuación 0. Su saturación de oxígeno sí podría estar un poquito disminuida, podríamos ponerlo en 2. Después esta es la escala 1 y escala 2. La escala 1 es para la mayoría de pacientes, que es la meta de 94 a 98, y la escala 2 es para insuficiencia respiratoria, ¿ok? Supongamos acá solamente entra acá en 93, entonces tiene un punto. Tiene aire oxígeno, si es que solamente respira aire, por así decirlo, y no está con ventilación, 0 puntos. Hasta ahora tenemos un solo punto con respecto a la saturación de oxígeno en 92 y 93. Después tenemos a la presión arterial sistólica, crucial para la evaluación de perfusión. Si es que está disminuida, tal vez puede estar muy disminuida, vamos a tenerla ya con 3 puntos, ¿no? El pulso podemos tenerlo también disminuido por el ende que su presión está disminuida. La conciencia vamos a ponerla que está normal, pero la temperatura está con un poquito de fiebre, ¿no? Entonces, destacando todo, acá tenemos un punto, tenemos 0 puntos, tenemos 2 puntos y tenemos 3 puntos acá. 3 más 3, 6. 6, 7, 6, 7, 8, 9 puntos. Entonces, catalogamos nuestro paciente en más de 100 puntos. Si es que estuviera en 0, que no hay riesgo alguno, y el seguimiento es de rutina, como se trataría una sepsis, ¿no? Con respecto al tratamiento antibiótico, con respecto al agente patógeno que le está atacando. Si el puntaje es de 1 a 4 se considera de riesgo bajo. Evaluación por enfermería, se decide si aumentar la frecuencia de los controladores. Si es de 5 a 6 es de riesgo moderado o medio, llamado también de umbral de alerta. Y se debe avisar al médico de guardia inmediatamente. Esto es alarma urgente y para sala de shock trauma, ¿no? Y la puntuación de 7 o más, que es nuestro paciente lamentablemente, es de riesgo alto o de emergencia, ¿ok? Se activa el equipo de respuesta rápido de cuidados intensivos y el paciente está en peligro inminente. Y también las escalas van refiriendo del 10 acá hasta el 70% en escala de muerte, ¿ok? Y terminamos. Como último, podría decirles que tienen que insistir, persistir y nunca desistir con esta carrera, porque es bastante información, como han visto. La verdad, sí me incomodé cuando salió el artículo porque tuve que leerlo completo para poder tratar de enseñarles. Aún así, voy a hacer más adelante una clase todavía con más precisión para poder decirles en qué escenarios, porque también hay unas escalas que se utiliza en ambulancia, no en hospital. Y bueno, eso sería todo por esta clase. Gracias.
También decirles que la universidad, bueno, ya me pidió, pero me olvidé de nuevo, pero lo voy a hacer dentro de poco. Les voy a enviar lo que van a ser sus Kahoots y y sus Google Forms para que puedan responderles y ahí para que puedan banquear ya, con exámenes que yo he tenido, exámenes antiguos y para que ustedes puedan banquear. Gracias chicos, cuídense. Gracias. 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 Ya, chao, gracias. Sí, lo voy a pasar. Tengo un amigo que, bueno, está en la grabada, esperemos que esté. Sí, voy a pasar la grabación igual, para que lo tengan sus amigos. No se preocupen.